Aquí Matías, su anfitrión, en una nueva sesión de Espacio Podcast. Quiero dar la bienvenida a la Titi. ¿Cómo está la Titi? Que no haya apretado el botón grabar. Ahora sí, ¿cómo está la Titi? Salió pillada, salió ¡La pillada. Te atrapé! veamos un poco, compadre. Pero igual alcancé. Tranquilo. Tranquilo, yo después te borro la cara. Estoy roja. ¿Estás bien? Estoy bien, gracias a Dios. Con mucho ¿Todo bien? calor, mucho calor en Chile. Qué rico. Qué rico. Aquí hace mucho frío. Oye, ¿y estás de vacaciones ya? No, todavía no, entiendan que estoy trabajando. Ya soy una adulta Ay, te responsable. crees. Me levanto a las 8 de la ¿Sabes qué de mañana. vacaciones? Ya, ok, te vamos a creer, Titi. ¿Y el Dani, cómo está? Yo bien aquí, llegando del trabajo también, con mucho calor. Eso fue, Ya. agradezcan el Ya sol está, pero de cada fuerte. día. Ok. Y quiero presentarle a nuestro invitado, nuestro querido pastor Carlos Figueroa. Un aplauso. Bravo. Aplauso intelectual Muchas hacemos gracias, nosotros, pastor. muchas No nos gracias. volvemos locos. Sí. Está bien, Que está si bien. no, los micrófonos se colapsan. Es- ¿Cómo está, muy pastor? bien. Bien, gracias a Dios. Bien, estamos bien. Acá en Chillán. Hace calorcito todavía, igual acá, como dice la Titi, estando en Santiago, por allá, el Dani también. Acá el calor igual está pegando firme, así que... Pero bien, bien, agradecido del Señor. También por estar con ustedes, es siempre un privilegio. Para nosotros igual tenerlo. Bueno, estamos todos en diferentes puntos geográficos del mundo. Me parece muy bueno, Así muy es. entretenido. Pastor, cuéntenos, actualícenos en qué parte de su ministerio está ahora. Sé que está en la UNACH, vi una fotito por ahí en el internet. Así es, la verdad que, bueno, anteriormente me desempeñaba como el director de la pastoral de la universidad o pastor institucional también de la Universidad Adventista de Chile, pero ahora fui nombrado como el director del servicio voluntario, así que estoy a cargo de varias cositas acá, de la preparación de los jóvenes que quieren ser misioneros, ir a la Ventana 1040 u otros lugares, alguna institución como voluntario, ¿cierto? A vivir una experiencia de servicio. Y también estamos preparando el I Will Go 2025, que se va a hacer en octubre. En Chile, acá ¿no? en Chile, y va a ser, sí, Eso. exactamente, va a ser un lindo encuentro. Seremos la casa del movimiento misionero sudamericano el próximo año este año, y va a ser de tremenda bendición. Sí, este año, 2025. Este año 2025. Qué buena, Así pastor. es. Bueno, a mí me encanta el I Will Go. Yo estuve en el primer I Will Go que se hizo, que fue en la UAP. En aquellos años. Fui el primero y fue el que definió mi vida misionera. Perdón, mi vida misionera. ¿Ok? Así que, invitados, ¿puede contarnos? Bueno, primero me gustaría preguntarle cómo un joven adventista, que ahora puede estar escuchando el podcast, quiere participar en un proyecto de SBA, o en misionar en el mundo. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, para resumir, así súper simple, así pasos. Primer paso, participar de la escuela de misiones del servicio voluntario del campo o de la iglesia donde estés. Tienes que ser parte de la escuela de misiones. Aprobar esa escuela de misiones, que tienes que pasar un currículum. Primer paso es participar. Segundo paso, aprobar. Y tercero, ya es crear un perfil en la página, en este caso, de internet. Vivid Faith. Vivid Faith, Ajá. donde tú vas a poder postular o aplicar a los llamados que están a nivel mundial. Y ahí el asistente ya del campo, de tu asociación, de tu misión o de la universidad te van a ayudar con todo lo que es la tramitación para poder llegar a ese lugar. Así que todo comienza siendo partícipe de una escuela de misiones. Buena, me gusta. Tengo varios amigos que han participado y vi que cambiaron la página, no sé si fue el año pasado, antepasado, de CBA, ¿cierto? Desapareció. Sí. Y ahora es Vivid Faith. Siempre la estoy mirando. Sí, exactamente. Yo me estoy enchufando hace poco.
Sí, yo me estoy enchufando hace poco y la verdad que por eso me costó como decir el nombre, porque antes era Adventist Volunteers. Ajá. Entonces iba a decir eso, pero no, es Vivid Faith ahora. Sí. Así que eso, la verdad, con harta ilusión, también para aquellos que quisieran participar en el mes de octubre, ¿cierto? Del I Will Go, vea con el secretario del campo, contáctese con él o con el departamental de jóvenes que le van a dar una buena noticia ahí para poder participar, cómo va a ser, y poder hacer la preinscripción o ya la inscripción oficial desde el 20 de marzo. Eso. Pero todo eso a través de la coordinación del campo local, el secretario o el departamental de jóvenes. Buena, Ya, esas buena fueron todas las... Buena porque- ¿Cuánto que se llama? El comercial. Sí, está bien el sponsor, pero bueno, porque cuando yo estaba recién bautizado era muy difícil saber estas cosas, las conexiones. El I Will Go el primero fue así como que alguien le llegó un correo que lo compartió con alguien y así. Hoy día no, hoy día por las redes sociales es más sencillo el acceso a la información, pero es bueno para que los jóvenes, tú querido joven adventista que quieres misionar, contacte con el secretario del campo y con el pastor Carlos. Claro. Bueno, Eso, cualquier duda, por acá estamos dispuestos a apoyar. ajá. Yo hice ese curso. La Titi igual, ¿cierto? ¿Tú No, hiciste no el SBA? Pero No, tengo Titi, ponete que. las pilas. Tenés que hacerlo. Ya. Muy bien. Vamos a ya comenzar con el comentario de la escuela sabática esta semana. ¿Cómo se llama la lección, Titi, de esta Recibir semana? la mente de Cristo. Va. Que va a hablar de nuestro querido profeta Elías. No, No, no esa es. no es, pues. Perdón, No. hoy día me falta oxigenación. Tranquila. El calor. Estamos adelantando tanto que la Titi está ya diciendo la número 12. Así. La de esta termina. semana ya, es restaurar a la persona en su totalidad. Es así. Muy bien. El ahí pastor sí. se estaba asustando, Y dijo para estudiar iniciar, la le vamos a lección pedir le vamos a pedir a nuestro pastor Carlos que pueda hacer la oración inicial para poder comentar el folleto de esta semana. Bien, vamos a iniciar. Oremos. Te agradecemos, querido Dios, porque podemos dedicar un tiempo para estudiar la lección, también compartirla y nutrirnos con los comentarios también que pueden tener otros, todos los que van a escuchar este podcast, que pueda ser un apoyo, una ayuda, una comparación de opinión, para que también puedan crecer en el conocimiento de ti, querido Dios, y profundizar, reflexionar y por sobre todo sacar cosas prácticas para nuestra vida. Oramos, querido Dios, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar la lección de vida, la que era para esta semana, y le vamos a pedir a la Titi. Titi, coméntanos más o menos de qué trató, hacer una pequeña introducción. Bueno, la lección de esta semana se encuentra en Primera de Reyes 19 y aquí hay una historia súper particular de un profeta, ¿cierto?, que todos conocemos y de hecho la Biblia resalta las cosas maravillosas que él hizo. Él mostró grandes milagros, estamos hablando del profeta Elías, ¿cierto? Él hizo descender fuego del cielo, él mostró, ¿cierto?, cómo el Señor se preocupaba por la viuda de Sarepta, mostró muchos milagros y cómo el Señor, ¿cierto?, se mostraba a través de él. Y nosotros podemos pensar, ¿cierto?, que tuvo una vida bastante exitosa, pero la Biblia, a pesar, ¿cierto?, de mostrar todas estas maravillas que pasaron en su vida, no esconde también las yayitas que le pasó a Elías, ¿cierto? En el momento en el que tuvo un pic muy alto, ¿cierto?, de alegría, un pic muy alto como de victoria, él ligerito, ¿cierto?, como si hubiera caído en picada su ánimo, tuvo un cuadro depresivo.
Y en este cuadro depresivo, ¿cierto? Nosotros podemos sacar muchas lecciones. Podemos ver, ¿cierto?, que el Señor se preocupa, podemos ver que el Señor tiene un propósito, un llamado, ¿cierto?, hacia esta persona. Pero lo primero que podemos ver es que a cualquiera le pasa. Vamos a hablar de este profeta, ¿cierto?, que pasó por este momento depresivo y qué lecciones nosotros podemos sacar de acuerdo a todo lo que ocurrió. Muy bien, el verso de esta semana está en 1 Reyes 19. Voy a leer solo 3 versículos, perdón, del verso 4 al 6, que dice: y él, hablando de Elías, se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él le miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Me encanta esa, como parece receta chilena. Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Muy bien, ahora que vamos a comenzar, les quiero preguntar a ustedes: ¿saben de hábitos buenos? La semana pasada sabían harto de enfermedades mentales, así que no me decepcioné nada. De lo bueno. ¿Cuál creen ustedes que son los 3 mejores hábitos según la OMS? Buenos hábitos. Los 3 mejores hábitos. Hacer ejercicio. Sí, muy bien, David. Ese está en el segundo lugar. Actividad física Ya, irregular. Yo tengo uno. A ver, Descanso, el dormir, un buen descanso. ¿ya? Muy bien. Bueno, en todo caso, no aparece dentro de las primeras 3, pero tiene que estar relacionado con la actividad física, ¿no? Porque una buena actividad Así. física merece un buen descanso, Ujú. ¿cierto? O necesita. Jugar al play. Ay, espérate, pues Dani. Yo digo que los 8 vasos de agua al día. 8 vasos a la... No, incorrecto. Incorrecto, Titi. Pero si es tomar agua, pues, Falso. ¿no? No, Tomar sol. no uno de los primeros 3. Bueno, puede ser, ¿no? Voy a decir que puede ser, pero no es lo mismo. La alimentación es el primer lugar. ¿Puedes creerlo? No. Y me llama la atención porque, bueno, no es para comentarlo, pero me llama la atención porque se supone que la religiosidad debería ayudarte con los buenos hábitos, pero no necesariamente la religiosidad te ayuda con la buena alimentación. No todas las religiones como que dictaminan o ayudan con la alimentación. Pero bueno, en fin, primer lugar, la alimentación. Segundo, el ejercicio. Hoy se parece a los 8 remedios naturales. Tercero, no es tan difícil, ¿ah? Pero voy a decir, les voy a dar una O pista. sociabilizar con gente. Evitar algo. Claro. Ah, ¿Ah? No ¿Qué? te- sociabilizar, hablar con gente de verdad, real, no por internet. El Dani ve puro foro raro en internet. ¿Qué dijiste, Mati? Da la pista, Mati. Da la La pista. pista es evitar algo. Drogas. Parecido, el tabaco. Mm, Alcohol, tabaco. Oh. El tabaco. Y vuelvo a decir que me parece interesante porque las personas religiosas no evitan fumar. Como que son muy específicas las, voy a decir porque son denominaciones, no religiones. Denominaciones que promueven el no fumar, ¿no? Como la adventista, que tiene el día sin tabaco y cosas así. Bueno, ¿y cuáles creen en comparación ustedes que son los peores hábitos según la OMS? Ya, ahí entra el no descansar, ¿no? A O no ver. dormir bien, peor ahí. Muy bien, pastor. En tercer lugar, el sedentarismo, ¿no? ¿Eso me estaba diciendo? Sí, el sedentarismo. Sí, no. Ah, dijo, tenía no que ver descansar, con ¿verdad? Sino que era no descansar, sí, no descansar suficiente. Bueno, Sedentarismo. descansar en exceso. Pero bueno, Sedentarismo. eso. Descansar en exceso. Es la número 3 de las peores. Me faltan 2. A ver, adivinen. Comer mal. Muy bien, Dani. Segundo lugar, la dieta alta en azúcares y grasas saturadas. Qué triste, ¿ah? Imagínate vivir sin chocolate. Imagínate un mundo sin chocolate. Sin helado. Seríamos más sanos, pero miserables. No, mentira. Seríamos mejor. Y falta una. Entonces también podría ser el tema del uso de tabaco, de droga, alguna cosa, ¿no? Muy bien. Es el uso excesivo del alcohol. Y
otra vez me llama la atención porque hay religiones que permiten el consumo de alcohol incluso excesivo, ¿ya? No voy a decir, por Claro. ejemplo, que el Islam permite, no Es lo voy a la decir. sangre. Se supone que no permite, pero todos lo hacen. No voy a decir que el judaísmo o la Iglesia Católica, no lo voy a decir, para que no sea controversial, pero permite el consumo del alcohol y el tabaco. Raro. Claro, también es un poco controversial si tú tomas los datos de la OMS, ver también cómo la OMS permite algunos alimentos que también hacen muy mal y los promueve o tiene no sé si alianza por ahí, pero aunque sea la OMS, a veces esta misma parece ser que a veces no entrega cosas que son tan concretas en algunos ámbitos. Ajá. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, What the Hell en Netflix, o también hay otra. ¿Cómo se llama? Otro documental, ¿no? Lo escucho Está mal. buena. No, What the Hell. Health, No, está bien, salud. está bien. No, Así no. se llama What the Health. Sí. ¿No es? Así es, ¿cierto? Exactamente. No lo he escuchado. Lo voy a buscar. Es que el nombre que la ocurrencia. What the Health. Está Sí. buena. Lo voy a ver. De No, salud. es muy bueno. Sí, no, es un tipo que va y empieza a investigar y comienza a ir a las empresas y a los representantes de corporaciones de salud, las cuales dan por hecho de que sus alimentos son buenos, pero en realidad están haciendo un daño a la salud a los seres humanos, y hay todo un tema detrás de la cadena comercial, ¿no? Que implica al final de cuentas un negocio turbio que se mueve en este caso con la adicción a los alimentos altos en azúcar y en grasas saturadas que los seres humanos tenemos, y en vez de velar por una salud, por una mejor salud, hay todo un tema ahí. Mira, Spoiler, no lo he ahí, escuchado, si lo pero quieren ver, lo voy a ver. es bien interesante. Me recuerda muy interesante. cuando pequeño vi, pero tienen que verlo. Es muy bueno. Se llama Super Taste Me. ¿No es el Me voy a McDonald's? acordar, pero es de un tipo que... ¿Lo viste? Sí, Oye, lo qué vi. bueno ese documental. Big Size Me. También lo vi. Que es un tipo que es súper sano, que hace ejercicio, que come sano y decide ir por un mes al McDonald's en todas sus comidas, desayuno, almuerzo, cena. Y el tipo en un mes se vuelve adicto. Bueno, no voy a decir todo lo que pasa, pero pasan muchas cosas en un mes. Se llama Super Es muy Size loco. Me. ¿Cómo se llama? Super Size Me. Super Size Me. Sí. Super Size Me, gracias. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora que estamos hablando de la alimentación y bueno, del físico, vamos a abordar el texto, ¿cierto? Que hablaba como de la depresión, Elías. ¿Qué piensa usted, pastor, de lo que habló la lección esta semana acerca de la salud física y mental? Pienso, así como ya para después cada uno ir dando su propia opinión, pero en cierto sentido la lección nos deja claro algo, ¿no? Que dos cosas como súper claras en la vida. Después de los triunfos pueden venir las derrotas, ¿no? Y cómo asumimos esos momentos de altos y bajos pueden impactar nuestra vida. Vemos en el capítulo anterior, ¿cierto? De Primera de Reyes, capítulo 18, a Elías como un gran vencedor. El hombre ahí, podríamos decirle un buen chilensis, la reventó, ¿ya? O sea, le fue bien. El hombre, en el nombre del Señor, hizo muchas cosas. Desbarató, digamos, esa red de profetas falsos, qué sé yo, los mató, desaparecieron un montón. Son los 800 siempre, para no olvidarme, porque eran 800 profetas de Baal, o sea, 400, y los otros de Acera también. Pero después de ese momento importante, vino un momento complejo, y ese momento difícil, la caída después de todo eso, generó un golpe profundo en Elías. Pero aquí va la primera cosa importante, más que hacer el comparativo. Primera cosa que nos deja clara esta lección, que Dios está en nuestros momentos buenos como en los momentos malos. Amén. En el momento bueno, Dios estuvo ahí con Elías. Elías representó al pueblo. O sea, vemos cuando en el capítulo 18, ¿cierto? Él toma
y hace un altar con 12 piedras. O sea, él estaba representando las 12 tribus. En él estaba la representación de todo el pueblo de Israel, pero conjuntamente con eso estaba la aprobación de Dios. O sea, Dios estaba 100% con Elías. Y todo lo que estaba haciendo Elías estaba siendo aprobado por el cielo. En ningún momento Dios lo dejó. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 19? ¿Dios dejó a Elías? Para nada. Sino que vemos que en el desarrollo del capítulo 19, ahí lo vamos a ir abordando, ¿cierto? En este bajón de la vida, en este caso de Elías, Dios también estuvo ahí presente. Ese es como el primer punto, ¿no? Y el segundo punto... Adelante, me llama la atención que como que juzgamos a Elías medio, como que fuera medio bipolar, ¿no? Primero, no es la misma situación que Jonás, porque Jonás pareciera que él se enoja por todo. De verdad, Jonás se le nota así. Pero Elías, no podemos juzgar. Elías estaba al filo de la guerra. Estaba al pie del cañón. Él era el que iba enfrente del rey, que se había vuelto pagano, el rey del norte, Acab, y le decía las cosas. No solo eso, sino que él vio masacres. Imagínense el estrés postraumático de ver una masacre. Y no solo eso, sino que él con su amigo, ¿cierto? Se deshizo físicamente, le hizo, los baneó de la vida a los profetas de Baal. Entonces, después de vivir todo eso, aparte vive estas amenazas de un reino. Entonces, eso estaba pensando mientras el pastor hablaba, ¿no? Que como que juzgarlo no puedo. O sea, bueno, primero, obviamente no puedo juzgar al profeta, ¿no? Pero no puedo juzgar sus emociones porque lo que él vivió, ninguno de nosotros lo ha vivido. Y quizás nunca lo viva. Así es. Sí, y lo interesante es poder ver que, como lo decía, o sea, este primer tema, dejarlo claro de que Dios estuvo con él en el momento así bueno, así álgido, ¿no? En el momento culmine ahí en el monte Carmelo, ¿cierto? Con todo este asunto, Dios estuvo con él, también está en el capítulo 19. Lo bueno de esto, de que el relato no obvia, ¿cierto? O no deja aparte las emociones que vive. Esto nos entrega un tremendo mensaje. Y este es el segundo punto que quería rescatar, ¿no? Solamente dos para ya seguir ahondando. Que lo tremendo que es, o lo tremendo que provocan, o lo que puede llegar a provocar las palabras. Porque si ustedes se fijan, en el versículo 2 del capítulo 19, Jezabel le envió un mensaje a Elías. Y esto no fue como un WhatsApp en el momento, ¿eh? Ustedes saben que se demoró, o sea, le envió un mensajero, una persona tuvo que esperar. Claro, Elías quizás después de toda la victoria, él estaba tranquilo, asimilando todo el tema, diciendo, oye, Dios estuvo conmigo, el fuego, qué genial, la presencia de Dios está conmigo. Y en ese momento ve una persona que viene por ahí, porque ni siquiera fue Jezabel, fue un tercero, y las palabras de Jezabel impactaron tan fuerte en Elías que esto generó lo que vemos aquí, es parte de la lección. Y son palabras fuertes, ¿no? Dice cualquier cosa. Exactamente. Por eso digo, lo voy a dejar abierto para que comenten también, Titi, Dani, si quieren comentar, ahí Mati, pero lo dejo abierto en qué sentido, de la reacción o lo que provocan las palabras en el ser humano. Aunque estemos con Dios, fíjate lo que te estoy diciendo, aunque podemos estar con Dios, eso no significa que lo que tú puedes llegar a escuchar o lo que te pueden decir va a generar un impacto que puede llegar a cambiar tu estado de ánimo, tus emociones, aunque estés con Dios. Eso puede llegar a pasar y tú puedes llegar a decaer. Entonces es un tema profundo. ¿Ah? No nos vamos a meter en otro aspecto, pero mira, solamente así, un paréntesis. Imagínate las palabras de un docente hacia un estudiante que pueden provocar varias emociones ahí mismo dentro de la sala, ¿no? Dentro del aula, a veces son complejas. Las palabras que pueden generar de un amigo a una amiga, ánimo, a veces, todo bien, pero a veces quizás ese amigo o esa amiga esperaba otras palabras y podría generar desánimo, ¿cierto? En esa persona. O las palabras de un esposo a una esposa, o de la esposa al esposo. O sea, todas las palabras generan algo.
contexto de Elías, ¿cierto? Aparte de ser una amenaza de muerte, que no era cualquier palabra, ¿no? Pero lo dejo abierto aquí. Generan reacciones interesantes en el contexto de Elías. ¿Qué les parece la reacción que tuvo en este caso Elías? Lo dejo abierto. Quiero agregar, aprovechando lo que dice el pastor, que es muy notorio que en su psiquis, en lo interno, algo está pasando que nosotros no sabemos hasta el final del capítulo, que Dios lo expresa, ¿no? Porque vemos que él vivió todo este momento de éxtasis, como dice el pastor, pero de repente se aísla, pero no solo se aísla, sino que se aísla como para morir, ¿no? Porque va a Beersheba. Yo estaba en Beersheba es donde está el pozo de Abraham, y dice que deja a su siervo ahí y se va al desierto. Incluso dice que en camino de 40 días iba a Sinaí, y Sinaí se cree, se especula, porque hay como 7 montes Sinaí hasta el momento, así propuesta, que es en Saudi Arabia, en Arabia Saudita, en donde hay unos dibujos en unas rocas. Entonces, como que se va, voy a decirlo así, ¿no? Como que me voy al desierto a morir. Cueva, Estaba realmente con depresión, el hombre. Ajá. Él estaba buscando, ¿cierto? Así como cuando los gatitos desaparecen y se desaparecen para siempre, como que me voy y no vuelvo a aparecer. Entonces, en la psiqui tiene que ver mucho con el diálogo después, al final, que tiene con el Señor. Y bueno, lo que hace el pastor, porque está hablando de las palabras como lo hace el miércoles en la lección, que compara con Proverbios, ¿cierto? Que habla, por ejemplo, el Proverbios 3, que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Está hablando de la opinión. Dice: tema al Señor, apártate del mal. Entonces dice: esto será de salud. O sea, está hablando de lo que la gente dice, ¿cierto? Después, en Proverbios 16, dice: panal de miel son palabras agradables, dulce al alma y salud para los huesos. Lo que se dice, ¿no? O lo que tú mismo te puedes decir también. Y después, bueno, habla el proverbio del corazón: alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. ¿Qué es lo que le pasa en este momento a Elías? Y quiero resaltar esto, que cómo nosotros llegamos a saber más o menos qué es lo que está pasando con Elías, es que Elías se debe sentir solo porque él vivió masacres de sus queridos, pero nosotros no lo entendemos hasta que Dios le dice, verso 17 dice así, en adelante dice: el que escapare de espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que quede en Israel, y dice así: 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Y partieron de allí, y halló Eliseo, hijo de Safat, que araba 12, y aquí, de su soledad, o sea, Elías vio que habían matado a todos sus amigos. Entonces el Señor le dice como que vamos a calmarnos. Hay 7.000, aparté para mí 7.000. No estás solo. No eres el único. Yo te entiendo. Y después de eso lo manda a tener un amigo. Y por la historia podemos entender que Eliseo fue el mejor amigo. Eliseo, porque tristemente después nos vemos la comparación, ¿no? Que Eliseo tiene a Jesse, y Jesse fue el peor amigo, el discípulo de Eliseo. Pero Eliseo fue el mejor amigo, porque él incluso como que deja todo, ¿es cierto? Él era como la fuente de ingreso a la familia, lo deja todo, y él es tan buen amigo que ni siquiera en el despido quiere abandonar, ¿no? Y todos le dicen: oye, déjase ya, como que deja Elías solo, si tiene que estar solo. No. Como que ahí podemos ver en el momento que Eliseo sabe las penas del corazón de Elías. Y el abandono, el sentimiento de abandono uno. Entonces Eliseo no lo va a abandonar. Eso quería recalcar. ¿Qué piensas tú, Titi? Más o menos de lo bonita la Titi. Pero eso es Titi. Eso pienso. O sea, a mí me llama mucho la atención de lo asertivo que es Jehová en este capítulo, porque cuando nosotros estamos en un cuadro depresivo, como que por más que nos digan cosas bonitas, por más que nos digan así como échale ganas, uno no lo ve, po. Uno le pregunta así como: oye, ¿el Señor siente que está contigo? Y uno no lo siente. Entonces siento al Señor muy asertivo en el sentido en el que primero le suple las necesidades.
Y el Señor siempre así como que sabe cuál es el método para llegar a las personas. Y sabe que una persona con hambre no te va a escuchar. Sabe que una persona que no ha dormido bien tampoco te va a escuchar. Entonces Él manda, ¿cierto?, a este ángel y le encuentra un acto de amor súper bonito. O sea, ¿a quién más se le envió un ángel para que le cocinara, para que lo cuidara mientras dormía, para proveerle, ¿cierto?, de lo que necesitaba en ese momento? Entonces, el Señor de verdad, yo creo que habrá tocado algún lenguaje del amor ahí de Elías y primero le suplió eso. Y después le habla, y lo que le habla es como... Me gusta mucho el versículo, dice aquí el versículo 9. Allí se metió en la cueva, o sea, todavía estaba deprimido, ¿cierto?, donde pasó la noche, y aquí que vino a él la palabra de Jehová, y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Así como que ni siquiera le da un sermón, no es como una conversación profunda, solamente le pregunta así como, ¿qué estás haciendo aquí? Y él le responde, ¿cierto? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y ahí es lo que ustedes estaban diciendo. Elías se sentía solo. Y el Señor le está preguntando así como que, ¿qué estás haciendo aquí? Prácticamente le está diciendo, o sea, te estoy hablando yo, no estás solo. Te envió un ángel para que te cuidara. Tú no estás solo. Y no es no es el único momento en el que le pregunta, así como que trata de espabilar a Elías en ese momento, porque él tenía, ¿cierto?, la mirada puesta en que estaba solo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como cristianos muchas veces. Muchas veces cuando tenemos problemas, ¿cierto? Me recuerda a la historia, a la canción de Compás Compuesto, que es una razón para luchar. Me encanta cuando habla, ¿cierto?, de esa cita que dice que cuando estábamos caminando y se ven solamente 2 huellas, es porque yo te levanté. O sea, a nosotros se nos olvida que, como decía el pastor, en esos momentos no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y me gusta mucho cómo el Señor es tan asertivo para hacérselo saber a Elías. O sea, Elías, sé por lo que estás pasando, así como que te voy a suplir estas necesidades para que te sientas mejor y tal cosa, pero no estás solo, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces me gusta mucho. Solo aportar a la Titi y recalcar que yo ya lo he dicho otras veces, pero la soledad no es mala, ¿ya? No es la soledad lo malo, porque Dios hizo a Adán solo primero, y él no hizo nada malo. ¿Qué es lo que se vuelve malo? La sensación, el sentimiento de abandono. Y yo doy fe, sé que el sentimiento de abandono, que es como un trauma, ¿no?, es algo impuesto por Satanás. El Señor nunca te abandona. Es una promesa que se repite toda en la Biblia. En el último capítulo de Hebreos dice, ¿no? Jamás te dejará, no te abandonará. Entonces, no es como el concepto de soledad, ¿cierto? Que él dice estoy solo, pero ¿qué es lo que él siente? Estoy abandonado. Eso es lo que realmente quiere decir. Eso quería aportar a la tía. El pastor quiere decir algo. Sí, mira, conforme a lo que vamos leyendo en el texto, a mí algunas veces me gusta conectar un poquito también con las emociones de aquel que está escribiendo. A veces nosotros leemos el texto así bien parejo, o a mí como predicador, ¿no? Me toca estar adelante, dar un sermón, leer la Biblia, y creo que a veces no estamos tan conectados, ya que estamos hablando de los sentimientos, ¿no? De aquí, de las expresiones, de los sentimientos, de conectar con estas cosas. A veces tenemos que conectar con el texto, con la Biblia, y si conectamos con el personaje, nos vamos a dar cuenta de que en la primera pregunta de Dios, yo imagino a Dios, ¿no? Ahí al final del capítulo, del versículo 9, perdón, la pregunta de Dios, ¿no? Una voz así un poco más intensa diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cierto? Así, una voz un poco más gruesa, ¿qué haces aquí, Elías? Una cosa así, ¿no? Como bien profunda de parte de Dios, el Padre. De película gringa. Entonces, pero después, conociendo ahora la situación que Elías estaba, la respuesta yo la leería así como que en el estado de llorando, como sosteniéndose,
He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Él sufriendo. O sea, yo leo este texto, el versículo 10, lo podría leer así, parejito. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los cielos, ¿cierto? Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y bla, 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 entregando una información. Pero es diferente cuando tomamos el texto y sabemos la condición en la que el profeta se encontraba física y mentalmente. Yo creo que él estaba llorando. Y cuando dice, ahí he sentido un vivo celo por Jehová, él casi llorando ahí, sosteniendo las lágrimas. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y sigue diciendo, ¿no? Porque han derribado tus altares y han matado a espada, solo yo he quedado. Así como Señor, y quizá lo vuelva a repetir. Pero quizá aquí solamente está escrito de esa manera, ¿no? Y me buscan para quitarme la vida. Imagínate, porque Dios le está hablando. Es como que cuando uno era pequeño, ¿cierto? ¿Ustedes qué pasaba? Pasó algo, tú no le querías contar a tu papá. Pasó algo y algo que te cargaba. Llegaba tu papá, ¿qué pasó? Y uno empezaba, lo que pasa que... Y uno se ponía a llorar soltando, ¿sí o no? Yo sé que la Titi, no sé, la Titi o el Dani, el Mati, no sé si les pasó alguna vez que ustedes cuando algo ocurría y tenían que decirlo, no empezaba bien y después empezaba a llorar, no sé, a denotar esa expresión, ¿cierto? En la voz. A veces yo les hago aquí a nuestros amigos que están escuchando este podcast, creo que una lección importante de la reflexión bíblica tiene que ver conectar con lo que está sucediendo, con el contexto, con el entorno, pero con el personaje, porque eso va a generar que también tú puedas entender mayormente y sacar lecciones más profundas, porque conectaste con aquel que está viviendo ese momento complejo y la expresión cambia, porque puede en este caso identificarse también contigo en un momento de crisis. Por ahí la lección decía algo interesante. Parece ser que nosotros de repente en los momentos de crisis vemos que Dios está siempre con los demás, pero no con nosotros. Cuando tú llegas a conectar también en estas cosas y lees la Biblia, no de una manera plana, rasa, sino que también le pones un poco más de emoción, con un poco más de tono, de tacto, ¿no? Tu mente empieza a recibir las impresiones del Espíritu Santo, que estas lecciones también son para ti. Y en los momentos de crisis también Dios te está hablando a ti. Y no solo el profeta fue corriendo donde Dios y se encerró en la cueva y necesitaba estar con él, sino que tú también en ese momento que estás en la cueva, que quizás estás llorando, que no puedes decir ninguna palabra, Dios también está contigo. Amén. Oye, han estado... ¿Qué opina el Dani de la Sí, he lección? estado así, pero muy callado porque he estado escuchando los comentarios que han estado muy buenos. Y yo quería, no sé, quizás otro punto de vista que a mí me pasó cuando estaba leyendo el capítulo, es que en realidad yo sentí a Dios con una misión muy particular, que era solo darle cariño a Elías, solo fortalecerlo, porque ya dijeron que había estado como en un evento así magnífico, con grande llama, unas cosas pero gigantes, un evento, y esto le afectó a Elías, pues. Y se puso triste, estaba evidentemente deprimido, ¿cierto? Quiso morir, y el Señor lo único que hizo fue respetarlo, lo cuidó, lo dejó dormir, lo alimentó, le dio refugio. Y en un momento, aquello quizás, como que yo lo veo de otro punto de vista del pastor Carlos, cuando le dices que hace aquí Elías, yo no lo veo así como que le haya dicho así como profundo, así como una voz de película, sino que como que se lo dijo con cariño, así como con amor, así como que le sobó la espaldita, lo abrazó, y ahí le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? Porque incluso Elena dice en Patriarca y Profeta que Elías no necesitaba eso, y que cuando le manda los vientos estos que derriban las montañas, el terremoto, el fuego, dice que Dios no estaba ahí, pero era porque Elías no necesitaba como eventos magnánimos, sino que necesitaba
encontrarse a Dios en un silbido apacible y delicado. Entonces, ese es el contexto, que Dios solo lo ama, lo contiene y lo fortalece. Y me parece súper interesante. Elías necesitaba papacho. Necesitaba papacho, necesitaba amor. Y el Señor fue súper responsable en eso. Y es como parte de también lo que nos pasa a nosotros, porque, o sea, los que casi, yo creo que muchos de los que escuchan el podcast son líderes de iglesia y el tema, y mucho, es difícil liderar jóvenes, tener cargo en la iglesia, y cualquiera puede estar deprimido y triste, incluso ansioso. Y sabes que cuando entendí esto como de Elías necesitaba fortaleza, se me vino a la mente Primera de Pedro 5, que en el capítulo 5, mira, dice esto y va a ser muy bueno porque también hace referencia a la lección anterior. Dice: igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí dice, mira: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, así como la tuvo con Elías, porque Él necesitaba solo fortalecerlo, solo cuidarlo, aprovecharlo. Y eso es lo que también que dijo el pastor Carlos, muy importante, que Dios lo trató con amor, y así como nosotros también tenemos que tratar a los demás, porque las palabras alegran y también duelen. Y eso es como, si queremos restaurar nuestra persona en su totalidad, tenemos que primero confiar en Dios y aceptar su fortaleza para ir tratando a la gente con amor, así tratar a Elías con amor y confiar en Dios. Pues. Hay todo un contraste, si te das cuenta, entre la Jezabel y Dios en el capítulo. Uh-huh. Porque ella es súper mala. Sí, po. Tenía todos estos profetas que se laceraban para intentar hacer milagros. Y aparte es súper mala persona porque quiere matar todo lo bueno, deshacerse de todo lo bueno. Y aparte deshacerse del único que le hace bien al reino. Uh-huh. Y que Acab reconoce que le hace bien al reino. Oye, ¿sabes y qué? lo trata mal y lo amenaza. ¿Sabéis que ¿Cómo? En cierta manera me llamó mucho la atención de cómo se presenta Jesús ante Elías en este silbido silencioso? Porque siento que Jesús nos fortalece como en la intimidad, cuando estamos solos con Él, pues, y un tips para que salir de la ansiedad, salir de la depresión y estar como bien con Dios en el camino de Cristo, dice Elena en el capítulo podemos comunicarnos con Dios, lo voy a parafrasear para hacerlo rápido, pero dice que la oración familiar y social no basta, que uno tiene que orar en secreto, que esa es como la prioridad para poder comunicarse con Dios y recibir ese cariño. Y eso es lo que hizo Elías en la cueva. La intimidad. Ajá. La intimidad con Dios. Muy bien, Dani. Oye, quiero preguntarle a nuestro especialista, Carlos Figueroa, que nos acompaña hoy día, sobre qué cree usted, pastor, que, por ejemplo, cuáles son ¿qué cree usted que cuáles son nuestros mayores retos a la hora de mantener este equilibrio en nuestras vidas, el horario y los hábitos, ¿no? El horario bueno, los hábitos buenos, para evitar tipo cosas así como la depresión. Y ¿qué soluciones cree usted que podemos tener como para estas cosas? Bueno, la verdad que más que especialista. El Mati, me gusta, el Mati le pone color, el especialista. No, pero gracias Mati. La verdad que, mira, yo anoté algunas cositas acá y la verdad ahí voy a quizás también hablar de algunas cosas personales, ¿no? Yo creo que ante los retos, ¿no? Los mayores retos que nosotros tenemos en nuestras vidas, ¿no? Cuáles son estos hábitos que no nos dejan avanzar. Yo creo que primera cosa puede ser quizás no lo voy a poner en un orden, usted dele un orden, nuestro amigo que está escuchando, tú amigo, dale tú el orden, pero voy a mencionar algunas cositas. Primero, la sobrecarga de responsabilidades. A veces el trabajo, el estudio, la familia,
compromisos sociales por aquí, por allá, en la falta de prioridades claras, en este caso nos cuesta un poquito, ¿no? Creo que ahí es uno de los factores, ¿no? Es verdad. Que Es verdad. nos cuesta, que nos sobrecargan y nos cuesta mantener, en este caso, hábitos, horarios, porque estamos sobrecargados de cosas, ¿no? La agenda, inclusive hoy desde niños, no sé, a veces uno ve, yo tengo varios amigos que tienen hijos en edad de adolescente o un poquito más pequeños. Oye, tienen una agenda que parecen presidente de la república, hermano. Van al colegio, los llevan aquí, los llevan acá, qué clase de inglés, qué clase de natación, qué esto, qué esto, como que entre más ocupados, o sea, es mejor. Y a veces eso también lleva a que la familia tenga una tremenda sobrecarga, aparte de las responsabilidades que tienen los líderes familiares, y eso es un tema complejo. Entonces, primero la sobrecarga de la responsabilidad. El segundo perdón, tema tiene que ver... solo Perdón. resaltar de que yo creo, no sé si ustedes, pero les pasa que uno siempre recomienda hacer ejercicio, por ejemplo. Pero yo como adulto, Matías Bascuñán, que estudio y trabajo, digo, ¿en qué momento voy a hacer ejercicio? El poco tiempo voy a hablar que de eso, tengo, quiero acostarme, dormir, descansar, la automurición. Y veo que incluso en Chile, por ejemplo, ya dicen, no, el horario de trabajo son 8 horas. Ok, pero está la hora de colación. Ok, pero la hora de viaje de ida, la hora de viaje de vuelta, al final son casi 12 horas que uno se deshace en el trabajo del día. O sea, la mitad del día que te pagan para estar enfocado en algo. Yo me saco el sombrero para las personas que van al gimnasio después de hacer cosas como esa. Son impresionantes esas personas. Y aparte de eso, tengan una vida espiritual, ¿cierto? Que tengan una buena relación con el Señor. Y aquí pasa mucho, aquí en Jerusalén sobre todo, en las micros y en los trenes, se ve que las personas están con sus Biblias o orando en el pleno viaje. Porque, claro, van apurados, qué sé yo, y no alcanzan, lo hacen en el tren, sin ninguna vergüenza. Es bien bonito, ¿eh? En todo caso, no es sí. Yo no lo culpo. Cuando vivía en Lo Prado y trabajaba en Vitacura, que eran 2 horas de viaje, yo hacía mi culto en la micro, porque la micro se iba la hora y media sin parar. Y era agradable porque nadie me interrumpía. Pero pienso que son súper personas las que tienen, bueno, porque estamos hablando de eso, ¿no? Del hábito. Entonces, lo que dice el pastor, ¿no? Que el exceso de responsabilidades, pero a veces uno toma una o dos y ya quedaste colapsado porque tenés que trabajar un montón, aparte tenés que estudiar un montón, entonces eso quería acotar. Sí, mira, la segunda está relacionada, que tiene que ver con la gestión del tiempo. Creo que una de las cosas que a nosotros nos impacta igual, o que uno de los mayores retos que tenemos, que nos desequilibra en nuestra vida, ¿no? Que tenemos que mejorar para tener mejores hábitos, es la gestión del tiempo. A veces no planificamos adecuadamente, existe desorden, ese desorden genera estrés. A veces, mira, a mí me pasa, ¿no? De repente que, a los que están escuchando, quizás son miembros de alguna iglesia, es diferente la agenda de un pastor distrital a la agenda de un pastor que está en una institución. Porque de repente el pastor que está en una institución está en este caso con una agenda clara, sabe lo que tiene que hacer, pero de repente llega una invitación de otro porque hay una reunión y te cambian eso, y después yo tenía una reunión con los jóvenes, que los jóvenes tienen un espacio de tiempo que es difícil poder cambiar, pero te llaman para acá, y a veces la gestión del tiempo cuesta. Yo aquí le dije, ¿no?, que iba a mezclar algunas cosas personales, pero en sí, más que uno, a veces es complejo cuando la gestión del tiempo también depende de otros. Es complejo, y a veces eso también te descuadra en tu tiempo familiar, qué sé yo, y eso es complejo. También la procrastinación, o sea, estamos tan cansados, por eso le dije, quizás no voy a ser muy bueno en el orden que está plasmado lo que voy a decir, pero sí voy a conectar algunas cosas. En esa sobrecarga de responsabilidades, a veces estamos tan cansados, como decía el Mati, que parece que son super hombres o super mujeres las que logran hacer todo en esta época, que después la procrastinación hoy llega a ser algo que llega a ser, entre comillas, la reacción del cuerpo al final de tema por
por estar tan estresado con tanta cuestión que de repente te ponías a hacer otra cosa, pero el cuerpo está en ese momento queriendo descansar. O sea, tú no te das cuenta que al final de cuentas, no te das cuenta que al final de cuentas, valga la redundancia, ese tiempo mal gastado, tú te lo deberías dedicar a descansar, y si lo planificaras mejor tendrías tiempo para estar más relajado, más descansado. Oye, el perder tiempo en las redes sociales, la gestión del tiempo ahí. O sea, yo aquí a los amigos que nos están escuchando les hago un desafío. Vaya a su teléfono y vea cuántas horas pasó en su teléfono esta semana. Ahora los teléfonos Solo hacen eso, ¿no? Vean la dice, gestión del tiempo. Tiempo en la pantalla. Claro, te dice el tiempo en la pantalla, cuánto pasó, y te lo promedio por día. O sea, te dice, chuta. Y a veces uno dice, no tengo tiempo. Pero ¿cuántas horas pasaste metido en la pantalla? Y eres capaz a veces de decirle que no a personas que tú amas, que tú quieres, pero pasaste un montón de tiempo. O sea, a ver, hay cosas que hay que avanzar. Quiero ser breve los otros que vienen para no descuidar, No se por preocupe. ejemplo, también la falta Aquí el del tiempo autocuidado, no ¿no? Ya, la falta del autocuidado. A veces no nos damos el tiempo necesario para cuidarnos, para tener tiempo de calidad, para hacer ejercicio. Y aquí tiene que ver con el tema del autocuidado, entre la comunión con Dios. Dejar un espacio importante para la comunión con Dios. Sí, es bueno, a veces es la realidad, y a veces, como decía el Mati, yo también he visto personas que van de camino a algo, toman su Biblia. Me ha tocado ir en aviones de repente, en un vuelo, en un viaje, y veo personas que abren la Biblia, y a mí me gusta eso, porque de repente te contagia. Yo en viaje la otra vez recuerdo, no había leído durante todo el día la Biblia, qué sé yo, estaba cansado, andaba por allá, me subo al avión, tenía sueño, y de repente miro una persona, así como que me da para mirar su asiento, y veo que el hombre de repente de su mochila saca una Biblia, y dije, uy, yo no he abierto la Biblia el día de hoy. Mira. Y eso me hizo a mí reaccionar, y ahí comencé también a leer la Biblia, pero tenemos que autocuidarnos, y ese autocuidado no solamente tiene que ver con el bienestar físico, sino que también con el bienestar espiritual. Entonces, dentro de ahí voy a englobar todo eso, ¿no? Otro punto, dos puntos más, ¿no? Las distracciones constantes. Mira, no sé si ustedes han escuchado a Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española. La semana pasada hablamos de varios ella. libros. Ya la recomendamos la interesantes. semana pasada. Recomendadísima también. En esta semana también la recomendamos, ¿cierto? Oye, Vamos a empezar a muy capa cobrarle ella, ¿cierto? publicidad. Sí, derecho, publicidad, al tiro. Hay un libro, a mí me gusta el podcast de ella, lo he escuchado casi todo. Escoge tu persona vitamina, ¿no? Su último libro, y haciendo toda la promoción. Pero lo interesante de ella es que presenta estudios que hablan sobre la neurociencia de la regeneración cognitiva. Mira, esto es súper relevante porque la hermana White habla de las avenidas del alma y cómo éstas van degenerando la capacidad de reacción del hombre ante los ataques del enemigo, ¿no? Que tiene que ver con el lóbulo frontal. Todas las conexiones, yo cuando la escucho a ella, lo escrito de la hermana White se me viene aquí a la mente inmediatamente. Pero ocurre algo que a veces las distracciones constantes no nos dejan a nosotros pasar un tiempo de calidad, un tiempo más extenso con la Biblia. Abrimos la Biblia, la abrimos, leemos, no nos queda nada. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a lo constante, a lo rápido, a la notificación, a los 10, 30 segundos que te entrega Instagram, la red social. Pasas listo y eso te quedó cortito. Pero cuando tienes que leer un texto más largo, más complejo, dedicar toda tu capacidad ahí, que el teléfono, que la notificación, que el smartwatch, que alguna cosa, y estar pendiente de tanta cosa, te aísla de un razonamiento profundo, y eso es súper complejo. Aquel que quiere crecer espiritualmente necesita sí o sí, les digo de verdad, sí o sí, querido amigo, si tú me estás escuchando, y si te pusiste hace algunos minutos en este podcast, retrocédelo, vuélvelo a escuchar. Pero si tú quieres conocer a Dios y tener una vida intensa espiritualmente y comprender a Dios,
necesitas reeducar tu mente, dejar las distracciones de lado. Para entender el sermón, deja el teléfono a un lado. Si tu amigo está al lado y están en la misma iglesia y de repente te empieza a hablar tu mamá, tu papá, cualquiera, déjalo a un lado. Prioridad es prioridad, el mensaje de Dios, ahí está. Y de a poco tu mente se va a ir acostumbrando a pasar más tiempos largos sin distracciones, especialmente para dedicarlos a Dios. Eso es súper importante, porque si no, te vas a enfrentar la Biblia y cuando la leas, te va a aburrir y no vas a ser capaz de pasar un tiempo constante para aprenderlo de ahí. Y lo último, y ahí después ustedes pueden hacer el comentario. Pienso que dale, Matías. Esto de las distracciones está muy ligado a la sobreestimulación que tenemos hoy día con las redes sociales, con lo que quieran decir, ¿no? Con la propaganda y todo. Pero la otra vez yo hice el ejercicio, cuando estaba en Santiago, me senté con una pequeñita, que después yo fui capellán de la Flor, Linda la Flor. Era de mi iglesia, el Dani y la Titi la conocen. Y la Flor estaba viendo una serie, dije su nombre, perdón, después hay que ponerle un pito, pero nadie la conoce. Es pequeñita ella, y estaba viendo una serie, a ver, no me acuerdo cómo se llama, pero es bien conocida infantil. Me senté con ella y ella estaba con la tablet viendo, y me senté a mirar. Y me acuerdo cuando lo estaba viendo, me sentí como sobreestimulado. Y dije, oye, qué rara. Me siento como... Porque las escenas, por ejemplo, duraban 2 segundos. Todo lo que pasaba era así, súper extremo. Estaban conversando aquí a las piñas. Y de repente tomaban un avión en 2 segundos. Y en 2 segundos estaban tomando una piña en Brasil. Y mientras no sé qué, y se cayó. Y estaban en el sol. Y que era como, ¿qué está pasando? ¿De qué trata esta historia? Entonces, no solo eso, sino que el TikTok, por ejemplo. Bueno, la mayoría, quizás de los que nos escuchan, no ocupan TikTok, pero están los Reels en Instagram. Es el símil, ¿no? Aunque TikTok va más adelantado en los trends, después se copian los trends. Y todos los videos duran ¿cuánto? ¿15 segundos? ¿30 segundos? Nos reímos, pasamos. Vemos un video triste de un gatito, lloramos, pasamos. Y estamos sobreestimulados, las emociones ni siquiera las vivimos, o nos damos el tiempo para escuchar, para ver una charla, para leer un libro que toma más tiempo, ¿cierto? Es más lento. Como que lo pausado se acabó, todo sobreestimulado, entonces todo nos distrae ahora, porque no podemos tomar el tiempo necesario para... Eso quería aportarle, Pastor. Bueno, mira, y la última... tiene que ver con la presión social y cultural. A veces tenemos presión y expectativas extremas de la familia. Queremos llegar a alcanzar cierto punto y nos esforzamos de más porque hay expectativas, hay mucha ilusión sobre lo que tú vas a hacer y queremos no quedar bajo esa expectativa, sino que impresionar, ¿verdad? Y eso es un peso tremendo en el ser humano, ¿no? La competencia por alcanzar la meta o estándares poco realistas a veces puede producir un tremendo desgaste y a veces querer ser el mejor de la empresa, el mejor de tu lugar de trabajo para que te asciendan y todo. O sea, no es malo querer esas cosas, pero a veces la presión social, cultural te llega a afectar de tal punto que pierdes el control. Por lo tanto, haciendo un resumen, ¿no? Algunos de los mayores retos a la hora de mantener el equilibrio, ¿cierto?, sobre nuestras vidas, yo podría decir esto: sobrecarga de responsabilidades, gestión del tiempo, falta de autocuidado, distracciones constantes y presión cultural y social. ¿Y qué podríamos hacer en este caso para superar esos retos? De cierta forma, planificar de manera efectiva, tratar de tener hábitos saludables, establecer límites, a veces lo que nos cuesta. Yo conocí a la Titi acá en la universidad y la Titi era la reina del sí. Podía decir a todos sí, sí, sí. Y después la veía ahí toda agotada, así acabada, terminando el día sábado así acabada porque a todo le decía sí y a veces nos cuesta decir no. Pastor, era una experiencia personal. Establecer, tener esa... También, también a mí me cuesta decir no, la verdad, eso igual. Pero ya que estás aquí, me te expuso. conocemos.
nos cuesta decir no. Bueno, como iba diciendo, voy a retomar, ¿no? La estrategia es para superar, planificar efectivamente, tener hábitos saludables, establecer límites, ¿no? Tener esa conexión espiritual, reservar tiempo para estar con Dios y tratar, mira, esto es interesante, hasta lo dicen los psiquiatras, psicólogos, tratar y hacer el mejor esfuerzo. ¿Sabes por qué? Por mantener pensamientos positivos a veces en la cabeza, tener buena memoria y linda memoria. ¿A qué significa esto? Buena memoria y linda memoria, porque a veces tenemos buena memoria para las cosas malas y andamos rumiando esos pensamientos, vienen de nuevo, y nos bajoneamos mucho. Pero el estar constantemente, por eso lo dije al final, tener esta rutina, este hábito de esa conexión espiritual con Dios, nos debería llevar a reflexionar sus promesas, a reflexionar ese cuidado. Y vuelvo a conectar ahora con la lección, decir de que Elías, después de pasar toda esta situación traumática, yo creo que salió del monte con esa convicción en el corazón, diciendo, después de todo, necesitaba este apapacho, como dijo el Dani, ¿cierto? Estar con Dios, que me trataran con cariño, con amor, y qué bueno que Dios está en mis momentos buenos y en mis momentos malos. Y creo que salió de esa cueva, ¿no? Puede haber sido hasta entonando algún himno, tatareando, silbando, ¿no? Desde ese lugar, Elías, sabiendo de que al final Dios está en sus momentos buenos y en sus momentos malos. Por lo tanto, creo que tenemos tarea hoy, y esa tarea es poder luchar contra nosotros mismos, pero establecer objetivos claros y trabajar para tener una mejor vida y especialmente una vida espiritual intensa. Oye, hay algo que es interesante, que pensando en todo lo que dijiste, nosotros tenemos una cueva donde recibir el apapacho de Dios y no lo aprovechamos, que es el sábado, nuestro día donde deberíamos descansar y ser delicia. Hacemos lo contrario, pues yo creo que Pastor Carlos es el día que más trabaja, que más se explota. Y ese día donde podemos tener intimidad con Dios, recibir ese cariñito, es el sábado, y lo explotamos. En vez de ser una delicia, nos llenamos de cosas, seguimos la misma dinámica de la semana y no, pues tiene que ser el contrario. Tenemos esa ventaja de la delicia del sábado. Así es, la verdad que a veces nos cuesta especialmente a los pastores, ¿no? Pero la verdad que uno tiene que aprender y tiene que tener esos momentos especiales y instaurar momentos en los cuales hitos en el día, en la mañana o en la noche, para poder reflexionar o hacer una oración, tener esos momentos de calidad con Dios para poder avanzar. Un consejo práctico: vaya a configuraciones, busque bienestar digital y controles parentales, vea la forma de desconectarse de su celular y cómo reducir también la interrupción. Le va a ayudar mucho en su vida espiritual. Elena de White, en Consejos sobre la Salud, dice: el cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla la totalidad del cuerpo. Para que el resto del organismo se mantenga con salud, el cerebro debe tener salud. Y para que el cerebro tenga salud, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura por medio de hábitos correctos de comer y beber, el cerebro se mantendrá debidamente alimentado. Así es. Estamos finalizando. Quiero hacerle justicia a Elías, porque hablamos de los malos hábitos y ocupamos el ejemplo de Elías, y yo creo que el buen hábito de la vida espiritual que tenía Elías le salvó de la depresión. Su depresión no fue por mala. Totalmente. Tengo que ser justo con mi buen profeta. Bueno, estamos finalizando. Agradecemos su presencia a ustedes que están aquí grabando ahora, y la audiencia, a las personas que nos están escuchando. Les recordamos que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, en donde pueden comentar, dejar su... Me gustaría preguntarles, ¿qué piensan ustedes de los buenos hábitos? ¿Tienen algún hábito que les sirvió en su vida?
algún mal hábito que destruyeron o algún mal hábito con el que pelean, déjenlo en los comentarios, nosotros podemos conversar de eso. Y recordarles también que todas las semanas se sube a Spotify. También está en Evox, nadie ocupa eso, pero si hay alguna persona en España que nos escucha, parece que en España es bien famoso. Y bueno, recuerden estudiar su lección todos los días. Gracias Titi, gracias Dani, gracias Pastor por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ustedes por la Para invitación. una próxima. Amén, amén. Ahí vamos a estar acompañando. Y que el Señor le bendiga mucho en su ministerio en SBA, ¿ya? Ahí nos tiene para lo que necesite. Y recuerden estudiar su folleto todos los días. ¿Cómo se llama la lección de esta próxima Ya semana, se lo Titi? había dicho, pero se lo vuelvo a decir. Recibir la mente de Cristo. Tremendo tema, ¿eh? Tremendo Estudiar tema. su folleto todos los días. Ajá. Pasarlo bien el sábado. Llevar comidita sana para la escuela sabática. Y por ahí un chocolatito, sí. Chocolatito nos hace feliz. Y pasarlo bien y Disfrutar. y estudiar la lección. Bien, nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.